Irán es una de esas palabras que, en cuanto la oyes, te vienen imágenes ya preparadas. Conversaciones nucleares, tensiones con Israel, sanciones, titulares de última hora. Pero hay una verdad que choca con todo eso. Irán debería haber sido rico, ridículamente rico. Tiene petróleo, gas, minerales, tierras fértiles y una ubicación que parece diseñada para dominar rutas comerciales. Y además tiene millones de jóvenes formados, con ganas y capacidad. Con esa combinación, lo lógico sería ver una economía disparada. Sin embargo, lo que ves es una moneda que se hunde, empresas extranjeras que no se acercan, e inflación que aprieta cada año. Las sanciones importan, sí, pero no explican todo por sí solas. Ahí está la pieza que suele faltar. No es solo Irán contra el mundo. Es también cómo funciona por dentro el sistema que mueve su economía. Para entenderlo, hay que mirar el potencial, luego la maquinaria interna, después el aislamiento, y finalmente el coste real de su geopolítica. Y al final, todo encaja como un mecanismo que no deja que el país respire. Empecemos por lo que debería ser obvio. Un país con esos recursos debería tener una renta mucho más alta y una industria mucho más potente. En 2025, la economía total de Irán se estima en unos 463.000 millones de dólares en términos nominales. Suena grande, pero para un país de 92 millones de personas y con ese nivel de recursos, no lo es. Su PIB per cápita nominal ronda los $5.300. Eso es bajo incluso comparado con países en guerra, y queda muy lejos de vecinos del Golfo que nadan en ingresos energéticos. Si miras un mapa, Irán parece una bendición geográfica. Tiene montañas, ríos, tierras de cultivo, minerales, y salida a dos masas de agua enormes, el Mar Caspio y el Océano Índico. Y luego está la energía, el gran imán del mundo moderno. Arabia Saudí suele aparecer como gigante del petróleo, pero Irán está muy cerca, con reservas enormes. En gas ocurre algo parecido. Qatar es famoso por su gas, pero Irán está incluso más arriba en el ranking global, solo por detrás de Rusia. Si todo esto fuera un videojuego, Irán estaría jugando con el mapa en modo fácil. Recursos, población, posición y una ventaja que es casi un interruptor global. Esa ventaja tiene nombre: el Estrecho de Hormuz. Junto con Omán, Irán controla la salida del Golfo Pérsico, un punto de paso crítico para el comercio energético. Casi un 20% del petróleo que se comercia en el mundo pasa por ese estrecho cada día. Si se cerrara, los envíos se frenan o se encarecen, la oferta global cae y los precios saltan. Con ese poder geográfico, uno esperaría un país con más músculo económico y más influencia comercial normal. Y durante un tiempo, pareció que podía ser así. En los primeros 2000, el PIB de Irán medido por paridad de poder adquisitivo subió hasta estar entre los 17 primeros del mundo. Se menciona una cifra alrededor de 644.000 millones de dólares. Pero con el tiempo esa posición cayó, hasta rondar el puesto 25. Y ahí es donde la pregunta deja de ser ¿qué tiene Irán? Y pasa a ser ¿por qué no convierte eso en prosperidad? La respuesta empieza dentro del país. Porque una parte grande de la economía iraní no funciona como un mercado donde compites y ya. Funciona como un tablero donde ciertas piezas juegan con reglas distintas. Y si tú no eres una de esas piezas, compites en desventaja desde el minuto 1. Uno de los actores más importantes se llama Bonyats. Son fundaciones benéficas enormes, una especie de trusts que existen desde antes de la revolución, incluso en la era de la monarquía. Ya entonces se criticaba que muchas se centraban en inversiones inmobiliarias que favorecían más a clase media y alta que a los pobres. Tras la revolución de 1979 y la guerra Irán-Irak, el Estado las reestructuró y expandió con una misión más social. En ese contexto, ayudaron a veteranos, familias de mártires y sectores vulnerables. Durante un tiempo, tuvieron un papel que mucha gente podía defender sin problemas. Pero con los años, muchas se convirtieron en imperios empresariales. Se estima que controlan alrededor del 20% de toda la economía del país. Y no hablamos de 2 o 3 entidades pequeñas. Se habla de alrededor de 100 bonyats operando en múltiples sectores. Tocan agricultura, hoteles, fábricas de refrescos, automoción, navieras y más. Es decir, no es caridad en un rincón. Es presencia en el centro del tejido económico. La clave es que no compiten como una empresa normal, porque legalmente siguen clasificadas como organizaciones benéficas. Y si eres beneficencia, en muchos sistemas no pagas impuestos como una empresa normal. Según el guión, muchas bonyats no pagan impuestos por esa clasificación. Además, reciben subsidios estatales. No están obligadas a publicar informes financieros y responden al líder supremo. Eso las hace opacas, protegidas y, por tanto,
muy difíciles de desafiar. Ahora imagina que eres un emprendedor corriente. Quieres montar una empresa, crecer, contratar, competir. No estás compitiendo solo contra empresas grandes. Estás compitiendo contra estructuras que no pagan impuestos, reciben apoyo y no rinden cuentas como tú. Eso por sí solo ya crea un clima extraño. Un clima donde el talento y el esfuerzo no bastan si el tablero está inclinado. Y hay otra realidad que hace que este sistema sea difícil de cambiar. Aunque sean enormes, muchas bonyads no son especialmente eficientes. Se menciona que en 1999, Mohammad Forouzandeh, exministro de Defensa y exjefe de una de las mayores bonyads, admitió que alrededor del 80% de sus empresas perdían dinero. No es una cifra pequeña, es una señal de maquinaria pesada, sobredimensionada y mal optimizada. Se describe que están sobrecargadas de personal. Son ineficientes y con frecuencia corruptas. Y aún así, siguen ahí, porque cumplen otra función. Empleo. Red de soporte. Se citan estimaciones de 2008 que hablaban de cientos de miles, incluso millones de personas empleadas directa o indirectamente por estas estructuras. Y si metes a las familias, el número de personas afectadas puede ser enorme. Entonces, cuando alguien propone cerrarlas o reformarlas de verdad, no es solo economía, es estabilidad social y política. Si millones dependen de ese engranaje, muchos preferirán que nada cambie, aunque no sea eficiente, porque lo ineficiente puede ser lo único que sostiene su vida diaria. Y no son los únicos actores con privilegios. Se menciona también a los guardianes de la revolución y empresas vinculadas al ámbito militar con una influencia económica grande y ventajas similares. A esto se le suma otro pilar difícil de tocar: los subsidios. Irán gasta alrededor de $100.000 millones al año para mantener barato el día a día. Gasolina, electricidad, pan y otros básicos. Eso ayuda a los pobres y evita que la vida se vuelva imposible de golpe. Pero al mismo tiempo, drena el presupuesto nacional. Y cuando la economía ya sufre, esa fuga constante se vuelve un problema enorme. La pregunta natural es, entonces, ¿por qué no se quitan? Y la respuesta es que quitar subsidios también es una bomba. En 2019, el gobierno intentó reducir subsidios, no eliminarlos del todo, y el resultado fue una subida del precio del combustible. Eso provocó protestas masivas. Así que, igual que con las bonyads, los subsidios son una decisión económica y política a la vez. Mantienen estabilidad, pero también atrapan al país en un gasto estructural difícil de sostener. Hasta aquí, todavía no hemos hablado del factor que todo el mundo conoce: las sanciones. Durante más de 4 décadas, Irán ha recibido olas y olas de restricciones económicas desde Estados Unidos, la ONU y la Unión Europea. Comenzó tras la revolución de 1979 y se reforzó con fuerza en torno al programa nuclear en los 2000. Hubo un acuerdo en 2015 que trajo alivio temporal, pero en 2018, Estados Unidos se retiró y reimpuso sanciones duras. Vale, pero ¿qué significa eso en la vida real? Que Irán no puede vender petróleo libremente, que no puede usar bancos globales con normalidad para cobrar, que tiene restricciones para importar maquinaria vital, piezas de avión o tecnología energética avanzada. También significa que empresas extranjeras tienen prohibiciones o riesgos enormes si intentan invertir o construir fábricas allí. Y sin inversión, sin tecnología y sin acceso financiero global, el crecimiento se atasca. Esto vuelve a Irán uno de los países más sancionados del mundo, junto con Corea del Norte y Rusia. Y cuando estás en ese club, el coste no es solo económico, es sistémico. Irán depende mucho del petróleo y el gas. Se menciona que representan alrededor del 60% de los ingresos por exportación. Así que si el petróleo baja o si las sanciones bloquean ventas, el golpe va directo al corazón. Y diversificar se vuelve más difícil justo cuando más lo necesitas. Países como Qatar o Emiratos han trabajado en diversificación. Pero en Irán, sanciones, aislamiento y burocracia hacen que ese camino sea mucho más duro de arrancar. Aún así, Irán no queda totalmente congelado. Puede vender petróleo a países más amigables, como China, pero a menudo con descuento. Y cuando no puedes jugar limpio en mercados abiertos, aparece el mercado negro. Redes de contrabando, intermediarios, acuerdos discretos, no solo para exportar petróleo, también para importar cosas esenciales, desde electrónica hasta medicinas, según se describe. El problema del mercado negro es que todo se encarece y se degrada. Si importas un repuesto médico o una pieza industrial, ya no se la compras al fabricante, se la compras al tercer o cuarto intermediario. Cada uno mete margen, cada uno añade retraso, cada uno eleva el precio. Y encima hay rutas largas, cambios de lugar para evitar detección y riesgo de calidad más baja.
Cuando finalmente llega, puede llegar tarde, caro y peor. Para la población, eso se traduce en una vida más cara y con menos opciones. Para inversores extranjeros, se traduce en una frase simple: no merece la pena. Porque, ¿quién construye una fábrica si no puedes mover dinero internacionalmente con normalidad? ¿Cómo importas equipos y luego exportas productos si el sistema financiero está bloqueado? Ese aislamiento obliga a Irán a ser más autosuficiente. Se menciona, por ejemplo, que Irán puede fabricar su propio coche, algo llamativo en un país tan sancionado. Pero esa autosuficiencia tiene límites. Sin acceso a tecnología global, muchos productos locales son de menor calidad y aún así pueden ser caros. Y aquí se conecta con otro fenómeno que se ve clarísimo en la vida diaria: la moneda. El rial. Se menciona que el rial ha perdido más del 90% de su valor en la última década. En 2015, se habla de un cambio alrededor de 30.000 riales por dólar. Y hacia 2025, se menciona un tipo cercano a 900.000 riales por dólar en el mercado negro. Porque hay una diferencia entre el tipo oficial del gobierno y el tipo real que usa la mayoría. En teoría, puedes ver cifras oficiales mucho más bajas, pero el guión subraya que la gente normal no consigue ese tipo, así que vive con el tipo de mercado negro. ¿Por qué sube tanto el dólar en el mercado negro? Porque el dólar se vuelve un refugio. Cuando tu moneda se debilita, la gente compite por comprar algo más estable. Y cuando compites por un bien escaso, su precio se dispara. Los números se vuelven tan absurdos que cambia el lenguaje cotidiano. La gente deja de decir rial como unidad práctica. En su lugar usan toman, que es el rial dividido entre 10. No es otra moneda, es una forma de no volverse loco con ceros. Entonces, ¿qué causó esa caída? El guión conecta varias piezas en cadena. Primero, sanciones que hacen que inversores se vayan y que baje la demanda de la moneda iraní. Si nadie quiere tener una moneda sancionada, esa moneda se debilita. Segundo, sanciones que dificultan vender petróleo y gas, que son la fuente principal de ingresos externos. Entra menos dinero, y eso presiona más al tipo de cambio. Y tercero, el punto que suele incendiarlo todo. El gobierno imprime más dinero para cubrir agujeros presupuestarios. Cuando creas más dinero sin crear más bienes, los precios suben. Y si lo haces repetidamente en un entorno ya frágil, la inflación se acelera. Se menciona inflación oficial por encima del 40% anual. Y se sugiere que alimentos y esenciales pueden subir incluso más. Aquí pasa algo psicológico que se vuelve económico. Cuando ves que tu moneda se derrite, no quieres ahorrar en esa moneda. Quieres huir. No para hacerte rico, sino para no empobrecerte cada semana. Entonces la gente busca refugios. Monedas extranjeras, oro, propiedad, acciones, incluso criptomonedas. Y ahí aparece un fenómeno que, desde fuera, puede parecer positivo. Un boom bursátil. Pero el guión subraya que ese boom no significa que las empresas estén de maravilla. Significa que la gente está desesperada por no quedarse en efectivo. Las acciones suben porque el dinero quiere escapar del real. No porque la economía real esté generando prosperidad sólida. Es una huida, no una celebración. Una forma de agarrarte a cualquier cosa que no sea una moneda que se devalúa. Ahora, después de recursos, sistema interno, sanciones, moneda e inflación, queda el último bloque que completa el cuadro: la geopolítica y su coste. Ya hablamos de subsidios y de estructuras como las bonyats, que cuestan dinero y estabilidad. Pero el guión plantea otro gasto importante: el gasto ligado a la política exterior. Para mantener influencia regional, Irán apoya a una red de grupos aliados en otros países. Se mencionan nombres conocidos como Hezbollah en Líbano, milicias en Irak y Siria, los Houthis en Yemen, y algunos grupos palestinos incluyendo Hamas. Entre 2012 y 2020, se estima un gasto de alrededor de $16.000 millones en apoyo a estos grupos. Y la pregunta cae por su propio peso: ¿por qué dedicar miles de millones a eso mientras la economía doméstica sufre? Desde la perspectiva iraní, se presenta como una inversión en posición e influencia regional. Pero el guión plantea la comparación dolorosa. Ese dinero también podría haberse usado para infraestructuras, centrales eléctricas, industria, o para aliviar la crisis presupuestaria. No es una frase moral, es una pregunta de coste de oportunidad. Cuando un país tiene recursos limitados y muchos incendios internos, cada decisión grande tiene un precio. Y el precio no siempre se paga en titulares, se paga en vida cotidiana. Con todo esto, la imagen final es casi trágica por contraste. Irán tiene petróleo, gas, minerales, ubicación estratégica, tierras fértiles y millones de jóvenes educados. Tiene todo para hacerlo bien.
Pero conflictos, sanciones y burocracia lo dejan atascado. Aún así, la economía sigue funcionando, de alguna manera. El guión incluso menciona un detalle que suena surrealista. Incluso con sanciones, Irán tiene uno de los centros comerciales más grandes del planeta. Eso te recuerda algo importante. No es un país apagado, es un país encerrado. La pregunta no es si Irán puede sobrevivir. Ya está sobreviviendo. La pregunta es si puede liberar su potencial. Y ahí es donde el camino se vuelve mucho más difícil. Porque, según se describe, mucha gente preparada se está yendo. Médicos, ingenieros, talento joven, personas con capacidad para construir futuro. El guión cita a un exministro de Ciencia, Reza Farahidana. Se menciona que Irán perdería alrededor de $150.000 millones al año en su economía por este brain drain. Y ahí vuelve el pensamiento que te persigue al final. ¿Qué pasaría si Irán no estuviera cortado del mundo? ¿Qué pasaría si ese potencial no estuviera atrapado entre sanciones, estructuras internas rígidas y un coste geopolítico tan alto? ¿Sería un actor económico mucho más grande? ¿O seguiría bloqueado por su propio sistema? Esa es la última pieza que queda flotando. Irán no es un país sin recursos, es un país con recursos y con frenos. Y cuando un país tiene el motor, pero el freno puesto, lo que se desgasta no es solo la economía. Se desgasta la esperanza de la gente que podría haber construido algo distinto.